están nunca en las fuentes oficiales. Esa gente que no tiene voz. Y entonces, a través de las voces del pasado, de las rimas del pasado, de lo que no llega a los diplomáticos, a los militares, a los reyes, a las batallas, a los grandes personajes, introducir otro tipo de historia. Por eso decía antes, y lo citaba Carmina, que yo suelo decir mucho que la historia es una lectura crítica del pasado, no solo leer, es una lectura crítica, y la lectura crítica se hace con conocimiento, pasando filtros, y a lo mejor vale para hoy, pero mañana una investigación te dice que esa lectura crítica no vale y tienes que hacer avanzar, porque ese es un eje clave de la historia, ¿no? Primero, no ocultar nunca lo que encuentras. Segundo, no adaptar nunca lo que encuentras a tus pensamientos en la actualidad. Y tercero, cambiar tus planteamientos si las investigaciones de al lado lo prueban y lo demuestran. Entonces, desde ese punto de vista, estamos en una ventana totalmente abierta, porque, como decía antes, el estudio de la historia es pensar también analíticamente y es aprender a argumentar con convicción. Este es otro hecho fundamental. ¿Qué es argumentar con convicción? Pues la capacidad de debatir, la capacidad de enseñar, la capacidad de comunicar. Y por último, y ya entraré propiamente en la conferencia, la última fase de un historiador es escribir con claridad. Es la culminación del oficio del historiador. Si no escribimos con claridad, somos un cuerpo extraño a la sociedad, somos un cuerpo ajeno a la sociedad. Por eso llevar la historia a una audiencia amplia requiere buscar mecanismos de comunicación y buscar mecanismos de escritura. En la historiografía española hubo una época en la que leer a los hispanistas, ¿no? Uno se daba cuenta de que los hispanistas son la gente que se dedica a historia de España o cultura de España o lenguas desde otros países, ¿no? Que se han tenido que sumergir en la lengua, en la cultura. Pues, por ejemplo, leías a Eliot o a Raymond Carr, y nosotros, los jóvenes que estudiábamos en las universidades a finales de los 70 o mediados de los 70, nos parecía que aquellos tenían algo que nosotros no habíamos visto en los historiadores españoles, que yo lo podría definir como la elegancia narrativa, ¿no? La precisión a través de la elegancia, buscar el cuidado de la escritura. Y entonces ya, si uno dice eso, a lo mejor la persona que te dice, no, la novela histórica, entonces le dices, bueno, será porque no querrás, pero hay libros de historia que llegan a un mundo totalmente diferente y que además, al contrario de la novela histórica, no tiene ninguna parte de ficción, lo cual no quiere decir que tenga todo parte de verdad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, esto era muy importante, y después lo vimos con otro tipo de comunicación. Lo veíamos en los títulos de los libros, lo veíamos desde muchos puntos de vista. Así que entro en este tema de por qué hoy, cuando hablo de historia, tengo que decir a la gente y a los alumnos, repito a menudo, por mucho que después vayan a centros de secundarias, a preposiciones, vayan a la investigación o no vayan a ningún sitio, que sin herramientas de comunicación social o de investigación, hoy es muy difícil llegar. Hoy se puede quedar uno en un aula, se puede quedar uno en los alumnos que pasan por su clase, pero es muy difícil llegar a la gente. Y no es obligatorio, pero después no hay que quejarse, que es una queja muy normal en los historiadores. No nos tienen en cuenta, salen por la televisión periodistas, los que salen no tienen ni idea, se ríen, pero te ríes desde casa. ¿Por qué? Porque no has hecho ningún esfuerzo en hacer esa comunicación. Y eso es un aprendizaje. La gente cree que hay que mirar vídeos o algo así, las caras de la gente. No, esto es un aprendizaje. Hay que cuidar el estilo, hay que formarse leyendo, sin lectura y sin erudición de la historia, sin archivos de la historia. Entonces, desde ese punto de vista, este es algo muy importante. ¿Y qué es esto? Popularizar, de alguna forma, el conocimiento. Popularizar la ciencia, popularizar también el conocimiento. Es decir, crear un espacio para difundir el pensamiento científico. Y ese espacio no es el aula de la universidad o no tiene por qué ser el aula de un instituto. Puede ser una radio, puede ser una televisión, puede ser medios de comunicación tradicionales, pueden ser las redes sociales. Y los historiadores sabemos, la mayoría de nosotros sabemos, que algo ha cambiado a nuestro alrededor y que no podemos dar la espalda a lo que ha cambiado. Es decir, cómo enseñar, difundir, escribir historia en la era digital.
que sería el tema fundamental. ¿Y qué es lo que entiendo por era digital? Pues una cosa muy clara. Yo creo que el concepto clave es que la era digital ya no permite aislar a un amplio público de conocimientos, como pasaba antes. Antes el que no iba a la universidad, el que no estaba educated, como dicen en inglés, que no pertenecía a un público mínimamente culto, no accedía a los conocimientos. Primero se accedía a través de la alfabetización, muy importante, lo digo para los más jóvenes, a principios del siglo XX, en España había índices de alfabetización del 35%, después poquito del 50%. Y una de las grandes batallas de los 98istas, de la gente que vino del 19, de mucha gente, era como eran inquebrantables creyentes en que la educación liberaría a las clases más desposeídas y que la ignorancia, promover la ignorancia en vez de estimular la educación, era el eje fundamental para promover la desigualdad. Y este proceso fue un proceso muy importante, que llevó primero a la alfabetización, después al acceso a la universidad. Pues bueno, en estos momentos el tema fundamental es por qué ya no se puede separar a un grupo selecto de científicos del resto de la sociedad. Y la mayor parte de la historia, de la historiografía y de vuestras ciencias, la mayor parte de la historia esa ha estado caracterizada porque había una separación clara entre el especialista y la gente que podía escuchar, que podía ver, que podía estudiar o que podía hacerlo desde muy lejos. Pero eso no es una generalización, porque ya de nuevo, yendo al mundo angloamericano, al mundo británico, ya hay un libro de Peter Bauer que se llama Science for All, o la ciencia para todos, que ya mostraba cómo hasta el año 45, hasta la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra ya había habido esfuerzos clarísimos de separar la barrera que había entre el aula y un sector importante del público educated, que podía comprar libros, que compraba libros, que tenía bibliotecas y que pensaba que el conocimiento era un eje fundamental. Así que la primera herramienta para difundir es la escritura. Es la primera herramienta. La voy a poner antes que la enseñanza, porque la enseñanza al fin y al cabo va a través de las clases, va a través de que puedas ir a centros de secundaria, a través de conferencias. Voy a poner la escritura. Y la escritura está clarísimo que hay una tradición angloamericana que va por delante de las otras tradiciones, en lo que es el empirismo, el ahorro del lenguaje, la precisión en el lenguaje. Que un libro, por ejemplo, se llame Science for All es muy diferente, después puede llamarse un subtítulo, pero es muy diferente a estos largos títulos que tienen muchos libros todavía en España, no digamos las tesis, ¿no? Y a veces se lo dices a los estudiantes, busca un título que llame la atención. No es un título para vender, es un título para que lo entienda la gente. No le tienes que decir el día que la Virgen del Pilar se hizo carne en Zaragoza, no, y la Virgen del Pilar en Zaragoza. Entonces ya podéis decir lo mismo. Esta es una cosa clave. Y yo he hablado antes de elegancia narrativa, pero hablo también de calidad formal. Y para esto hay que leer. Y la literatura es un elemento fundamental. Por eso la conexión entre las ciencias humanas, y no solo las ciencias sociales, y la historia es clave. Yo se lo repito a muchísimos estudiantes. El cine y la literatura en la época contemporánea son claves para tener un lenguaje visual y un lenguaje escrito totalmente diferente. La segunda herramienta es la enseñanza. Y la enseñanza también ha cambiado. Y ha cambiado ¿por qué? Porque ya nadie puede explicar, ya sé que se hace, pero ya nadie puede coger apuntes 10, 15, 20 años, explicar siempre lo mismo, porque se supone que el que sabe soy yo, y los demás me escuchan, y además tengo el arma de la calificación y tengo el arma de la autoridad. No, la autoridad hace mucho tiempo que las mejores universidades del mundo consisten en el conocimiento. Consiste en lo que los estudiantes valoran de ti. Consiste en la valoración que la gente hace de ti, ¿no? Y desde ese punto de vista está clarísimo que se ha abierto un abanico en la enseñanza. Antes, de nuevo, para escuchar a un profesor famoso había que ir a la universidad donde estaba. Y había gente que se iba a la universidad donde estaba el maestro que había creado una escuela historiográfica. Hoy se le puede ver de muchísimas formas, ¿no? Y la enseñanza de la historia viene a través de la era digital.
Por ejemplo, hay historiadores famosos norteamericanos que estalla Rusia ocupa Ucrania, son conocedores de esa historia, han escrito fundamentalmente de Stalin y de Hitler. Estoy poniendo, por ejemplo, un nombre que se llama Snyder, que tenía un libro famosísimo que se llamaba Tierras de Sangre, ¿no? Que era un libro sobre la violencia tanto que procedía del stalinismo como de Hitler, y cuando ocupa Rusia Ucrania, en vez de sacar 2 o 3 artículos, saca en un canal de YouTube conferencias que la están viendo decenas de miles de personas sobre los orígenes de la mitología de Putin, sobre los orígenes de lo que fue ese conflicto, ¿no? Puede hacerse con Gaza, puede hacerse con Palestina. Yo tengo un podcast, los martes por la noche estoy en Radio Nacional, en 24 horas, y en un cuarto de hora elijo un tema, y en ese tema lo conecto del pasado con el presente. Entonces explico cuáles son los orígenes del conflicto Gaza o Palestina-Israel, para que lo entienda muchísima gente y lo llevas al presente. ¿Por qué? Porque la historia da lecciones. Lo que no quiere decir que la historia se repita, sino que la historia rima, como decía Mark Twain. Trae rimas, ecos, y hay gente que lo quiere escuchar y hay gente que no lo quiere escuchar. Luego la enseñanza de la historia sería muy importante. Desde ese punto de vista, estamos en el tercer tema, que toda enseñanza, toda escritura tiene que tener una difusión e ir a buscar a aquella gente más allá de la universidad. Y aquí estamos en una paradoja. Estamos en una paradoja que no sé si la comparten o no, pero que es muy, muy interesante. Como cantidad de gente que ha pasado por las universidades, que se mete en redes, no reconoce prácticamente que la universidad le haya dado un legado de conocimiento, no reconoce nada de la universidad. Una universidad que le dio un título que posiblemente le ha ayudado muchísimo a ganar dinero, pero no reconoce, no le ha dejado ningún legado. Y alguien dice, bueno, hay una parte de la universidad, no seamos autocomplacientes. Pero hay otra parte que pasa algo ocurre. Cuando a gente le explican o le dicen, tú eres historiador, sí, yo hice historia, pero esto no se acuerda realmente de los libros, no se acuerda de la difusión. Y hoy hay un desprecio del conocimiento importantísimo. Y curiosamente hay un desprecio del conocimiento de gente que pasó por las universidades, que tienen el privilegio de haber pasado por la universidad, que no es un bien universal, como sabemos todos. El bien universal es hasta 16 años, pero después no es un bien universal. Y teniendo ese privilegio, son capaces de despreciar el conocimiento. Y yo me encuentro en la historia, en muchísimos campos, pero fundamentalmente en el campo de la historia del siglo XX, cantidad de gente que realmente considera que todas las opiniones valen lo mismo, ¿no? Y yo siempre digo, yo de fútbol opino, sobre el traje que lleva Leonor el día de la jura opino, pero sobre historia lo que hago es sacar conclusiones a través de las conclusiones y de las investigaciones de muchísima gente que me han precedido, de muchísima gente que está alrededor, del telescopio que decía antes, que es buscar también género, raza, culturas, religiones diferentes. Ya no vale la historia del hombre blanco cristiano. No, frente al hombre blanco cristiano hay otras religiones, otras culturas, otros géneros, otras situaciones. Entonces, desde ese punto de vista, este desprecio por el conocimiento y la ciencia, ustedes lo han visto en los años estos pasados, este desprecio por el conocimiento y la ciencia es difícil de ver. Y a veces la gente dice, no, es que la gente que desprecia el conocimiento y la ciencia, que en realidad no es estudiable. No, hay mucha gente que pasa por las universidades. En Estados Unidos ni les digo. La cantidad de negacionistas de la ciencia, ¿no?, que pueden votar a Trump, ¿no?, y que han pasado por universidades, y algunas por buenas universidades. Y entonces alguien dirá, pues parece ser que no les sirvió de mucho, ¿no? Pues habrá que explicar las razones por las que eso ocurre, ¿no? Creo que la divulgación de la historia, entro en el cuarto punto, creo que la divulgación de la historia hay algo que a los historiadores más jóvenes, no me meto con el campo científico, a los historiadores más jóvenes les está de alguna forma bloqueando el acceso a las universidades, el acceso al conocimiento, que es la obsesión a veces por las revistas indexadas, la obsesión por publicar cosas que siempre aparezcan en revistas indexadas. Les decía antes,
Los historiadores británicos nos enseñaron cómo escribir, pero hacían síntesis también. ¿Qué es una síntesis? En 300 páginas, simplificar lo más complejo del mundo, que es lo que hace un cineasta. O sea, yo he sido asesor histórico de series de televisión y con gente que creo que hace un muy buen cine, como Barroso o Amenábar, ¿no? Y es un diálogo clarísimo entre el asesor histórico, si quieren tenerte en cuenta, y lo que hace el director. Pero al final el director decide, el director es el que hace el montaje, el director crea todo, ¿no? Pero evidentemente hay una parte de síntesis que hay que darle. Casi nadie que se presenta a un Cajal en el área de humanidades tiene menos de 35 años, se ha tenido que dar varias vueltas por muchísimos sitios, compite por plazas que son escasísimas. La generación mía, si uno estaba en la elite, a los 35 años eras profesor titular, posiblemente, habías empezado a dirigir tesis, tenías estancias en el extranjero y sobre todo tenías una estabilidad que te daba la posibilidad de seguir trabajando, sin la presión. Y por supuesto, en mi época, y gente como yo, no estoy diciendo en la situación en la que estoy yo ahora, cuando te publicaban un libro había un anticipo y te pagaban. Ahora la mayor parte de los historiadores tienen que pagarse el libro. Y muchos de esos libros son resultado de investigaciones en varios países. Están mejor escritos que antes. Y por cierto, muchos de esos historiadores que no encuentran trabajo o que son valorados por otra gente, son valorados por gente que no ha salido nunca de España, por poner un ejemplo. Y ahí tenemos unas paradojas impresionantes. Entonces, esto es cambiar también la sociedad. Y sin eso no se puede cambiar. Y es verdad que la Universidad Norteamericana está el dinero también, hay muchos vicios, pero en caso de duda, el mérito está por encima de la amistad en la mayor parte de las ocasiones de las mejores universidades. En España, en caso de duda, la amistad existe. Lo conozco, ya conocí a su padre, ¿no? Es buen chaval, ¿no? Es buena mujer, ¿no? Esto se decía mucho a gente que venía de fuera. No, es bien, es muy bueno. No, antes en las exposiciones de hace 20 30 años, no estoy hablando de ahora acreditados de Atlántica, pero se decía mucho. Es muy bueno, está muy bien, pero esta persona está así. Con lo cual, nacer, vivir y morir en el mismo sitio era un mérito. Mientras que hoy a nadie nos parece un mérito nacer, vivir y morir en el mismo sitio. Ni a un futbolista, ni a un científico, ni a un historiador. Todos buscamos horizontes, porque pensamos que los horizontes forman. En cuarto lugar, voy ya concluyendo porque nunca hablo más de 40 minutos y lo respeto. En cuarto lugar, comenzaba con la era digital. Y aquí voy a hablar de una cosa que a muchos historiadores no les gusta. Creo que hay que estar en las redes sociales. Y creo que hay una vieja y nueva política, según esté en las redes sociales, pero sobre todo una nueva o vieja historiografía. Y cada vez yo lo veo más. Doy conferencias masivas en muchísimos sitios de España y tiene todo el mundo de 50 años para arriba, a no ser que lo difunda a través de las redes sociales. La mayor parte de las conferencias, esto es una excepción porque la gente que está allí está profesionalmente, pero la mayor parte de las conferencias hemos abierto un vacío donde la gente joven no acude en muchos sitios. Y las redes sociales es algo que yo lo estoy viendo en muchísimas de mis publicaciones. La gente lee mucho más cuando yo publico mi propia publicación que cuando difundo un artículo del País. Y hace 30 años un artículo del País, difundirlo era... O sea, publicar en el País una reseña de un libro, que yo empecé en los años, a principios de los 80, haciendo reseñas, al día siguiente se vendían 700 libros. Hoy al publicar una reseña en Babelia, al día siguiente no se vende. Entonces, aquí hay un campo abierto, diferente, y lo mismo, esto no es obligatorio. Esto no es obligatorio, pero como dice la canción, deja pasar. Es decir, no te interesa, pero deja pasar. No te interesa, pero evidentemente difunde en la medida en que puedas todo esto, ¿no? Y por supuesto, hay una especie también de desprecio a los jóvenes, porque como no les ven en conferencias, dicen hoy los jóvenes no leen, no estudian, solo viajan a buscar cerveza. Y entonces hay una especie de percepción de que los jóvenes, la nostalgia de hoy cuando yo era joven, entonces sí que sabía mucho.
Entonces, que me hacían leer la ley en latín, no como ahora, que no tienen ni idea. Entonces va la nostalgia de algo que es un mundo perdido. Un mundo perdido que, por cierto, no tenía nada mejor que otro, sino sencillamente diferente. Como se pueden ver en las declaraciones de expresidentes. Vean las declaraciones de expresidentes y ya verán como el público, o sea, el mundo que ellos representaban, no necesariamente es mejor que el actual. Esto se ve también mucho en las presentaciones de las memorias de los expresidentes, que en Estados Unidos es obligatorio. Y hay un montón de anécdotas. Y a veces esas anécdotas ya dicen de la capacidad de comunicar. Cuando presentó las memorias Ronald Reagan, que en aquel tiempo era para nosotros el paradigma del neoliberalismo, junto con Margaret Thatcher, entonces cuando presentó Reagan las memorias, a Reagan de alguna forma se la ha reconsiderado, pero cuando presentó las memorias dijo: no me las he leído, pero me han dicho que están bien. Es decir, Reagan ya le estaba diciendo a la gente: los expresidentes no escribimos las memorias, tenemos un ghostwriter, ellos no dicen un negro, ¿no? Sería una cosa muy gorda decir un negro para decir al escritor fantasma, ¿no? Pero esto está clarísimo. Esto ya quiere decir la comunicación. Estas cosas que hace Reagan, no sé, Aznar, por poner conservador paralelo, necesitaría meterse con Sánchez, con el otro, con el mundo, y al final diría la cosa. Y Reagan se los dijo así. Y cuando las fue a vender Nixon, que como saben toda su carrera estuvo al final en una mentira, es el único caso de la historia en la que ha habido una división en toda la historia de Estados Unidos, por el famoso caso del Watergate. Estaba vendiendo las memorias y se levantó una persona, que es muy típico british y americano, y en vez de insultarle le dijo: me está vendiendo por $20 las mentiras que yo ahora sé hace tiempo. Es decir, hay una especie de conexión, de contacto en la comunicación que se aprende. Se aprende viendo, se aprende leyendo y se aprende entrando en las redes. Y por último, el problema de la divulgación no solo está en nosotros. Ustedes lo saben, están en los falsos científicos, que divulgan mejor que los auténticos. La mayor parte de las veces los falsos mejoran al auténtico. Lo vemos en los periodistas, lo vemos en los propagandistas, lo vemos a lo largo de a lo largo de la historia en todos los aduladores que han estado detrás de los grandes personajes, ¿no? Es decir, este es el gran problema. Y esto, en mi campo, da para buscar, encontrar y vender. En el campo de la historia del siglo XX, en el campo de los fascismos, en el campo de la violencia sexual, de las revoluciones, de todas las introducciones historiográficas que estamos haciendo para la gente. Yo siempre lo digo lo mismo, y acabo. Sin investigación, sin erudición, sin la comunicación unidos, usted puede hablar de historia, pero no es historia. Es otra cosa, aunque a la gente le diga lo contrario. Y finalmente, ya sabemos que la educación para todos o para una amplia parte de gente no nos ha colocado en el paraíso terrenal. Pero frente a la ignorancia o frente a la gente que quiere volver a seleccionar a quienes tienen que estudiar, acceder al conocimiento, o la fase que se logró a finales del siglo XX, que había educación y conocimiento para la mayor parte de la gente, somos científicos, tenemos el privilegio de trabajar en universidades, podemos llegar a donde sea, pero vamos a seguir defendiendo la educación y vamos a seguir divulgando la educación en centros de primaria y en centros de secundaria, porque esta especie de separación que tenemos desde la barrera de la universidad, en los centros de secundaria y en los centros de primaria muchas veces la sufren y no la entienden. Y por supuesto es uno de los elementos fundamentales de la comunicación. Siempre que alguien me dice que lo que estoy haciendo yo es opinar, siempre le digo lo mismo: investigue, lea, y después de leer y de contrastar, venga, me lo plantee y hablamos. Pero si usted todo lo que encuentra en el pensamiento analítico es un insulto o un desprecio, entonces por supuesto estamos hablando de otra cosa
Y solo en ese caso me retiro a la Torre de Marfil, que es la universidad en la que uno se siente muy a gusto. Muchísimas gracias.